La cena de fin de año. Pablo se quedó frente al espejo más tiempo del necesario, ajustando una corbata que ya estaba recta. Respiraba como si el aire del baño no alcanzara. La cena de fin de año de la empresa era esa noche, y desde que recibió la invitación, supo que no quería ir. No le gustaba la gente, no le gustaban los espacios cerrados ni las conversaciones forzadas, y mucho menos la sensación constante de estar siendo evaluado. Mientras se miraba, pensó lo mismo de siempre. No encajo aquí. Todos lo saben. Aún así salió de la casa, porque faltar también significaba llamar la atención. El salón estaba lleno de luces cálidas, música alta de villancicos y risas exageradas, de esas que duran más de lo natural. La decoración navideña cargada lo alteró desde su entrada. Pablo sintió las miradas apenas cruzó la puerta. No eran evidentes, pero estaban ahí, acompañadas de murmullos que no alcanzaba a distinguir. Nadie se acercó a saludarlo. Tomó una copa, buscó una mesa apartada y se sentó solo, con la espalda rígida y las manos sudorosas, tratando de pasar desapercibido. Aún con la distancia notaba algunas miradas y rostros de burla. Cuando empezó a comer, algo no encajó. En su plato había texturas que no concordaban con el menú que le había dado el mesero. Algo que era como fibra o músculo pulposo y otras ligas duras que asemejaban tendones y un sabor algo pasado. Pensó que era su imaginación, hasta que miró su bebida y vio algo pequeño, como una larva moviéndose lentamente en el fondo. Levantó la vista buscando reacción en los demás, pero nadie parecía notar nada. Volvió a mover la sopa con la cuchara y vio de nuevo la bebida. Ya no había larvas, ni pedazos grandes ni pulposos en la sopa. Se empezó a repetir que era ansiedad, que estaba exagerando, que no podía hacer un escándalo ahí. Se animó a probar un poco más, pero el sabor empeoró. Sentía óxido en la boca. Se levantó de golpe y caminó hacia el baño. Necesitaba calmarse, pero las miradas de los demás de camino al baño lo pusieron más alerta. En el pasillo escuchó algunas risas de burla alejándose, y de repente, una voz justo detrás de él le dijo: «Inútil». Volteó y no había nadie. Aún así, la sensación de ser seguido no desapareció. Entró al baño con el pulso acelerado, como si hubiera cruzado un límite. Frente al espejo, se sostuvo del lavabo y respiró hondo. Recordó el trato neutro y a veces indiferente de sus compañeros de trabajo. No supo en qué momento todo se convirtió en burlas hacia él. Ahora en la fiesta todo era más que evidente. Las caras malévolas midiéndolo, las cejas puntiagudas de las compañeras que lo observaban con asco. Cuando regresó al salón, algo había cambiado. Los rostros se veían ligeramente distorsionados, tensos y malévolos. También demasiado quietos, las sonrisas prácticamente congeladas en los rostros, como sostenidas a la fuerza. Algunos ojos no parpadeaban, las conversaciones parecían llegar tarde a los labios. La comida ya no intentaba parecer comida. Era abiertamente repulsiva, húmeda, viva. Nadie hablaba con naturalidad. Entonces lo vio con claridad. A 2 mesas, donde estaban sus compañeros, algunos lo señalaban, y debajo del vestido de una mujer se retrajo una cola, y en la frente de uno de sus compañeros ya asomaban 2 bultos de los que empezaban a surgir unos pequeños cuernos. Se lanzó hacia atrás en la silla. El lugar estaba lleno de demonios. El pánico se empezó a apoderar de él. Los seres comenzaron a acercarse y él reaccionó como pudo, empujando, golpeando, gritando, intentando abrirse paso mientras la música seguía sonando como si nada. El salón se volvió un infierno cerrado con manos intentando tocarlo y caras con colmillos que intentaban morderlo. Pablo se defendía como podía. Incluso derribó el gigantesco árbol de Navidad, parte de la decoración excesiva del lugar. Entonces tuvo una idea. Se lanzó encima de una de las mesas, alcanzó uno de los floreros de centro de mesa, lo estrelló y atacó a los seres que de nuevo lo rodeaban. Se fue abriendo paso, abanicando el cristal roto. Si se acercaban cortaba o lo hundían los seres deformes que lo querían tomar, convencido de que si no mataba, lo matarían. En ese instante todo se rompió. Fue derribado por un golpe seco en la cabeza. La visión se le nubló, pero no cayó del todo. Aún así lo contuvieron 2 demonios mientras los demás se burlaban y lamían la sangre que les manaba de las heridas que él les había causado. Los 2 demonios que lo retenían lo llevaron a rastras. Él iba dejando un camino de sangre, suya y de las víctimas.
Todos los demonios que le veían pasar lo señalaban, maldiciéndolo. Otros se burlaban y le decían que se iba a quemar en el infierno. En ese momento Pablo se rindió. Se dejó conducir mientras ensimismado pensaba en qué pecados le pudieron llevar a ser transportado al infierno. Al cruzar el umbral del salón y salir a la calle, Pablo vio el fuego del infierno que parpadeaba en tonos azules y rojos. Dentro del salón, y sin querer salir al exterior, se hallaban muchos de sus compañeros, unos sorprendidos, otros enojados, algo alcoholizados y con gorros navideños chuecos, pidiendo que se lo llevaran, otros tantos llorando por el caos, y los heridos empezaban a ser trasladados. Los oficiales lo recostaron en una camilla en el suelo, y 2 enfermeros ajustaron las correas para inmovilizarlo. Mientras el año terminaba de manera fatídica para todos los invitados a la cena de fin de año de la empresa, Pablo entendió que él no volvería a casa, y que el infierno le había reclamado. Carretera. El tráfico navideño llevaba detenido demasiado tiempo. Sin movimiento y con el motor apagado, el frío invernal se empezaba a sentir dentro del auto. Todos en la ciudad habían salido al ocaso para el festejo de Navidad y se agolpaban ahora ya de noche en la avenida. Los niños lloraban, Dalia apretaba la mandíbula y Carlos mascullaba en voz baja intentando no perder el control, mientras los claxons formaban una pared de ruido que no avanzaba a ningún lado. El coche era una jaula inmóvil en medio del caos de diciembre, y Carlos pensó, sin decirlo, que aquello se iba a salir de control, que quedarse ahí podría ser tan mortal como salir corriendo. A su alrededor, la gente comenzaba a abandonar los autos. Unos apenas iban a casa y otros, como la familia de Carlos, ya iban camino a la reunión familiar navideña. Se escuchaban sirenas lejanas y gritos aislados que no terminaban de explicarse. Josué, el hijo mayor, un adolescente demasiado serio para su edad, trataba de calmar a sus hermanos pequeños. Les decía que todo estaría bien, aunque su voz ya temblaba. Carlos decidió bajar del automóvil para ver qué ocurría. El cambio de ambiente del interior del auto al exterior, demasiado abierto, demasiado iluminado por los edificios adornados con motivos navideños. Todo esto lo tomó por sorpresa y lo sintió como un golpe. Aún así empezó a caminar entre los autos. Más adelante, a pocos metros, encontró a 2 hombres discutiendo violentamente entre los coches detenidos, empujándose con la rabia acumulada. Dudó si intervenir o regresar de inmediato. Algo en el ambiente no encajaba. Perros ladraban a lo lejos. Un silencio tenso entre la multitud. Sirenas de todo tipo sonando. Ambulancias, bomberos, policía. Demasiadas miradas fijas en una sola dirección. Entonces, uno de los hombres fue arrastrado violentamente debajo de uno de los autos, por algo que Carlos no alcanzó a ver bien, pero que logró mover el auto de manera violenta. Los gritos se cortaron de golpe, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Carlos retrocedió helado y corrió de regreso al auto gritando que bajaran todos. Dalia no preguntó nada. Tomó a los niños y los empujó fuera. Josué se colocó delante, abriéndose paso entre las piernas temblorosas y puertas abiertas. El segundo hombre apareció de pronto siendo atacado, y ahora Carlos pudo verlos con claridad. Perros gigantescos, lobos, heridos, descarnados, con el pelaje enmarañado por la sangre seca, atacaban sin piedad a los que apenas salían de los autos. Movimientos erráticos y rápidos, arrancando a personas de sus autos mientras aún gritaban. No era un ataque aislado, era una cacería. Los perros se movían en grupo, coordinados, atraídos por el ruido y el pánico. Carlos entendió que el tráfico era una trampa mortal y gritó que corrieran. La familia huyó entre los autos abandonados mientras a su alrededor la gente caía, los huesos crujían y las respiraciones calientes pasaban demasiado cerca. Tropezaron con gente, con cuerpos y resbalaron en el pavimento hasta que lograron entrar a un edificio cercano y cerrar como pudieron. Aunque era lúgubre, bastante oscuro y con una decoración navideña mortecina, por un instante creyeron estar a salvo. Pero el alivio duró segundos. Los perros irrumpieron rompiendo puertas y ventanas, subiendo escaleras, siguiendo el rastro del miedo. El refugio se convirtió en una trampa. En la huida por los pasillos, uno de los niños pequeños cayó, y Josué se detuvo sin pensarlo. Levantó a su hermano y lo empujó hacia sus padres. En ese instante los perros lo alcanzaron.
Carlos y Dalia lo vieron ser derribado mientras él les gritaba que corrieran, que no se detuvieran. La decisión fue devastadora y automática. Arrastraron a los niños pequeños y siguieron adelante, entendiendo que detenerse era perderlo todo. Salieron del edificio ensangrentados, en shock, con el ruido de la cacería aún detrás, y encontraron un automóvil abandonado con las llaves puestas. Subieron y arrancaron sin mirar atrás mientras los perros seguían atacando en las calles. En la radio comenzó a sonar un boletín de emergencia. El virus se había liberado a nivel mundial. Afectaba a los animales y la mordida transmitía la infección a los humanos. Dalia miró el asiento vacío donde debía ir Josué. Carlos condujo sin rumbo claro, con las manos rígidas en el volante, mientras el mundo, en plena Navidad, seguía cayéndose a pedazos, y una sola pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Cuánto tiempo más podremos huir? Los gritos de Nochebuena. En Nochebuena la casa de Leticia y Juan Carlos estaba iluminada con luces cálidas y el árbol brillaba en la sala como una promesa, mientras Antonia y Leonardo se removían inquietos en sus camas escuchando los últimos ruidos de la noche. Sus padres entraron al cuarto con voces suaves pero firmes y les pidieron que se durmieran, porque Santa Claus no tardaría en llegar, y cuando los niños protestaron de manera algo desesperada, Juan Carlos repitió la indicación con un tono más serio, recordándoles que si estaban despiertos, nada bueno pasaría. Hasta que finalmente, los dos aceptaron a regañadientes y se fueron a acostar. Leticia y Juan Carlos sabían que los niños estaban pasando por una etapa difícil, y aunque intentaban ser los mejores padres, los niños a veces los rebasaban. La casa se fue apagando poco a poco. En su cuarto, Antonia esperó contando respiraciones, y Leonardo fingió roncar hasta que el silencio fue total, y el reloj marcó una hora en la que los adultos ya dormían. Entonces, con el frío colándose por debajo de la puerta y el sueño peleando contra la emoción, decidieron bajar a la sala para esperar a Santa Claus. Convencidos de que solo sería un momento, se sentaron junto al sillón, agazapados, escondidos en la oscuridad de esas pequeñas zonas que los adornos navideños no iluminaban. Tiraron 2 cojines y se cubrieron con una cobija. Temblaban más por la expectativa que por el aire helado. Cuando se encontraban ya dudando si regresar a su cuarto, Antonia le señaló algo a su hermano. Una neblina avanzaba desde el pasillo, pesada, asentada en el piso, pero generando un velo ligero de humo arriba y uno denso que cubría por completo el piso. Luego, un sonido de pasos que se aproximaban desde el pasillo los hizo contener el aliento. No eran pasos conocidos ni arrastrados como los de su padre medio dormido. Eran pesados, irregulares, y los niños se escondieron creyendo que por fin había llegado quien esperaban. Desde su escondite, vieron llegar a la sala una figura enorme que no se parecía a nada que conocieran. Patas torcidas cubiertas de un pelaje oscuro y sucio. Un torso ancho que parecía respirar con dificultad. Cuernos retorcidos que raspaban los marcos de las puertas. Una boca húmeda de la que salía un aliento caliente y agrio que empañaba el aire. Y un cubo metálico que arrastraba tirando de una cadena por el suelo, dejando un sonido de jaula vieja. El ser olfateó, gruñó y avanzó con suavidad, acechando. Y solo cuando su silueta quedó completa frente al árbol, Antonia entendió con un terror seco que no era Santa Claus. El pánico rompió el silencio cuando los niños gritaron y corrieron hacia su habitación, pero la criatura reaccionó con una velocidad brutal. Los alcanzó, los tomó de los brazos y los arrojó lejos como si no pesaran nada, cortándoles el paso y haciéndolos rodar por el piso. Leticia y Juan Carlos despertaron de golpe y salieron corriendo al escuchar el alboroto. Al ver al ser en la sala, el miedo los paralizó un segundo, que se sintió eterno. Pero el grito de sus hijos los sacó del ensimismamiento y se lanzaron a pelear con lo que encontraron. Empujando, golpeando, tratando de cubrir a Antonia y Leonardo con sus propios cuerpos, aunque cada intento era inútil frente a la fuerza desmedida del intruso. El ser los embistió con golpes que los dejaron sin aire. Los lanzó contra los muebles y los arrastró por el suelo, y aún así, los padres se levantaron una y otra vez, hasta que los ataques los dejaron inconscientes, respirando apenas, tendidos en la sala iluminada por las luces navideñas. Sin prisa,
Como quien cumple una tarea antigua, el Krampus tomó a Antonia y a Leonardo, los metió en la jaula oxidada y salió de la casa arrastrando el metal por la noche. Mientras el árbol seguía brillando, los regalos permanecían intactos y la calle permanecía quieta, pero iluminada por las series navideñas. A lo lejos, los gritos de terror de los niños se fueron perdiendo en el viento, no como un llamado de auxilio, sino como una advertencia para los demás niños que no obedecen. Un recordatorio de que en Nochebuena no todos los visitantes traen regalos y que algunas lecciones se cobran para siempre. Diciembre suele presentarse como un mes de unión, de cenas, de familia y de promesas. Pero estas historias hablan de lo que ocurre cuando la noche avanza, el cansancio se acumula y alguien baja la guardia. Una mesa llena no evita el infierno. Una carretera detenida no protege a nadie. Y no todo el que llega en Nochebuena trae regalos. Si tú también has vivido algo que no encaja, algo que ocurrió cuando se suponía que todo debía estar bien, escríbenos en narracionesnegras.com o mándanos un mensaje al 55 54 78 90 89 54. Dale like al video, suscríbete a Narraciones Negras y acompáñanos, porque mientras haya historias que no se atreven a contarse en voz alta, la noche todavía no termina. Escucha lo que habita en las sombras, en Narraciones Negras.